Un bendecido día, oyentes de Tiempo Reformado de Pacífico Radio. En esta mañana queremos compartir el mensaje que lleva como título Por este niño oraba. Y es una meditación bíblica en Primera de Samuel, capítulos 1 y capítulo 2. Esta historia trata de una mujer que se llama Ana. Una conmovedora historia donde el dolor y el gozo y la intervención de Dios tiene como característica que acaba en bendición para un pueblo grande. La fe de una mujer revelada en una oración, en una actitud, en una vida consagrada para Dios. Y yo quisiera compartir este pasaje. Vamos a leer 1 de Samuel capítulo 1 versículo 10 y dice que ella con amargura, hablando de Ana, de amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta historia nos revela cómo Dios interviene en un momento. Muchas mujeres tienen hijos. Ana no lo podía. No podía tener eso. Pero no todas las mujeres piden para que Dios cumpla sus planes divinos a través de ese hijo. Dice la palabra de Dios que en 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, la promesa es que Él nos oye. Y esta oración de Ana, en ese momento de dificultad, va a cumplir un plan de Dios, voluntad de Dios, traer al mundo en un tiempo de maldad, un contexto diferente, donde la ruina y la miseria era la característica de un pueblo que vivía en pecado. Y dice que en ese contexto Dios va a enviar un hombre de fe para el mundo, un hombre que va a influenciar y va a venir trayendo mensaje de la palabra de Dios y va a hacer cosas. Y esa necesidad de esta mujer de tener un hijo y el plan de Dios se combina, y en un contexto, como habíamos mencionado, de maldad, en un contexto donde el fracaso del pueblo de Dios hacer luz de las naciones, Dios va a intervenir poderosamente. Y la oración de esta mujer tiene que ver con tres características, porque Dios honra las oraciones de personas humildes como Ana. Esa oración tiene unas características importantes, donde no se puede fingir lo que hay en el corazón, no se puede fingir el carácter, no se puede fingir la conducta. Hay algo en el corazón. Y Dios no es que trata las conductas, Dios no trata las conductas, Dios siempre va y busca el corazón. Y cuando alguien es tocado en el corazón y convertido al Señor, ese corazón va a cumplir una obediencia a Dios, pero no de compromiso, sino una obediencia a Dios porque realmente ama a Dios. Así que el trabajo que quiere hacer Dios es desde el corazón. Y esta mujer, Ana, en su corazón tenía una necesidad. Ella era una mujer que ora y clama a Dios y Dios le responde. Vamos a ver tres características en este tiempo de esta mujer de fe. Esta mujer que va a traer a uno de los hombres más prominentes del pueblo de Dios, un hombre llamado Samuel, un profeta de Dios que va a empezar a enrumbar a la nación para ir a adorar a nuestro Dios. Entonces Dios, una vez más, Dios honra las oraciones de los humildes. Y vamos a ver que la primera característica de esta mujer, esta era una mujer que ponía a Dios primero sobre todo. Y eso tiene que ver con prioridad. Dios tiene planes. ¿Estás dispuesto a ser usado o usada por Dios en los planes que Él tiene? ¿Cómo conoces estos planes? Y la forma que la Biblia nos enseña es teniendo una relación íntima con Él. Ana tenía una relación íntima con Él. Ella conocía a Dios. Y mira, ella va a recibir ese hijo que estaba pidiendo. Ella estaba pidiendo un hijo y va a recibir ese hijo como respuesta de Dios, pero se caracterizaba porque tenía una relación con Dios, entendía lo que Dios quería hacer, y en ese cántico es el fundamento de su conocimiento, que conocía a Dios. Y el versículo 1 dice,
capítulo 2, versículo 1, y Ana oró y dijo, ¿qué es el cántico? Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Mira, interesante que ella encontraba poder en su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Ana? No podía tener hijos. Físicamente, biológicamente no podía, pero ella creía en un Dios. Y como ella creía en ese Dios poderoso, como lo revela acá, Él era su refugio. Por eso que ella va y busca a Dios. Una mujer que pone, un hombre que pone a Dios como prioridad, se refugia en Él en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación. Así que ella pone a Dios, no empieza a buscar otros métodos, no fue y buscó algún método de fertilidad, porque habían costumbres de ir y buscar ídolos y cosas por el estilo para poder ser bendecida. Ella encontraba en Dios porque lo conocía ese refugio. Y mira el versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. O sea, habla de humildad. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber, la omnisciencia de Dios que conoce y discierne los corazones, y ella sabía que conocía Dios lo que había en su corazón, a Él toca pesar las acciones. Y vemos acá en este pasaje que Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Eso es lo que conocía ella. Dios rechaza el corazón orgulloso, el corazón que puede solucionar las cosas, que quiere hacer y adelantarse a Dios. El corazón humilde espera en Dios y se refugia en Él. Reconoce su debilidad y pone su confianza en Él. ¿Por qué pone su confianza? Porque ha aprendido y conoce a Dios. Nuestra prioridad en la vida es conocer a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? Medita día y noche en su palabra. Es un mandato que Dios le dio a Josué. Josué 1:8 dice, nunca se apartará este libro de tu boca, sino que meditarás en ella día y noche. Y harás todo lo que en ella, conforme a todo lo que en ella está, y así prosperarás tu camino. Esta mujer conocía al Señor y sabía que Dios era su refugio. Su palabra estaba en su mente, en su corazón. Ora a Dios y Dios escucha la oración y le da un niño. También vamos a ver que en el versículo 4 de este cántico, mira lo que dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿No? Ahí ella reconoce que Dios está obrando a pesar de la maldad. Aún a pesar de la maldad uno dice, bueno, Dios ya se abandonó. No, ella no tenía ese pensamiento. Ella nunca había perdido su esperanza en Dios. Ella sabía que Dios iba a obrar, que Dios estaba obrando aún a pesar en un tiempo donde cada uno hacía lo que mejor le parecía. Dios iba a obrar en medio de la maldad humana. Y por último, mira, interesante, mucho podemos aprender de acá, pero quiero sintetizar ahí. Mira lo que dice el versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. ¿Su rey? ¿Qué rey? Si no había rey. Interesante lo que dice acá. Y exaltará el poderío de su ungido. Y acá lo que está diciendo esta palabra, nos revela esta palabra en la boca de esa oración y cántico de Ana, es que ella sabía que Dios levantaría a un rey mesiánico, a un salvador, al ungido de Dios. Ella tenía fe en la promesa que Dios había hecho a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Confiaba en el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo ahora lo conocemos, y si tú pones tu fe y pones en prioridad y conoces eso de Él, Dios va a bendecir tu vida. La segunda cosa que ella tenía es que ella creía en la oración. Ella esperaba en las promesas de Dios. Su confianza estaba puesta en Él. Como hemos leído 1 de Juan 5:14. O sea, tu fe de que Dios va a responder está basada en que tú pidas conforme a su voluntad. ¿Cómo pides conforme a su voluntad? Cuando pones a Dios en tu prioridad. Cuando Dios es tu prioridad, entonces crees en la oración. Pero hay dos aspectos de la oración que debemos destacar de la oración de esta mujer Ana, que oraba en el dolor. Los versículos del capítulo 1, del 10 al 11 habla de eso, donde ella abre su corazón a Dios, se humilla a Dios y le pone la necesidad que ella tiene. Dios conoce la necesidad de Ana, Dios conoce tu necesidad, pero tú tienes que ir y decirle al Dios que todo lo puede hacer, ese Dios todopoderoso, esa necesidad. Su necesidad de ella era ser madre. ¿Cuál es tu necesidad? Dios satisface las necesidades más profundas de tu ser. No
no hay nadie que pueda satisfacerlo. Si tú pones tu confianza en otro ser humano, dice la palabra de Dios en Jeremías, maldito el hombre que confía en el poder de su fuerza o de otras personas. Pero bendito el hombre que confía y pone su confianza total en Jehová. La oración tiene que ver con eso, y es en el momento de dolor que ella se humilla y pide a Dios, le abre su corazón, y dice la palabra de Dios: un corazón contrito y humillado no lo rechazarás tú, oh Dios. La oración desde el corazón es una oración que Dios va a responder, porque esa oración desde el corazón es un corazón transformado, un corazón que pone a Dios como su prioridad, le adora en todo tiempo, busca en necesidad y encuentra en él refugio. Dios es tu refugio, búscalo en oración en momentos de dolor. Y el versículo 18 es revelador para nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y termina su oración. Y se fue por su camino, pero hace algo que ella no hacía: comió. Ella no estaba comiendo, estaba afligida. Toda esa situación la había llevado a ese momento. Pero dice que ella ahora come y no estuvo más triste. Una evidencia que tú crees en la oración es cuando entras en la presencia de Dios y pones tus cargas delante de él. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo haré descansar. ¿Tú crees en eso? Ana creía en eso. Y cuando ella puso su carga en Dios, su aflicción y su angustia, lo puso en él, dice que ella no estuvo más triste. La evidencia de que estuvo en la presencia de Dios. Cuando tú vienes a la presencia de Dios y estás en la presencia de Dios en oración, tratando de buscar su voluntad, poniéndolo como prioridad, esto es lo que tú vas a experimentar. Pero no solamente él oró en el dolor, sino que también oró en el momento del gozo. Y el capítulo 2, que es el cántico que se revela ahí, vamos a ver cómo es que ella ora y adora a Dios, ¿no? Ana concibe, mira lo que dice el versículo 20. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto yo lo pedí a Jehová. Ahí está. Ella pidió algo a Jehová y Dios le dio, y ella le puso ese nombre a su hijo, Samuel. ¿Qué significa Samuel? Por cuanto te lo pedí, Jehová. ¿Cuáles son las necesidades que le estamos pidiendo a Dios? ¿Podemos mostrar ese gozo cuando Dios entrega, o simplemente pensamos que pasa de forma natural? El creyente, la persona que cree en la oración, es alguien que cuando recibe, agradece a Dios y da testimonio de lo que Dios ha hecho. Y más aún, el nombre de su hijo iba a ser el testimonio por toda la vida de su hijo. Porque su nombre, ¿sabes qué significaba? Por cuanto lo pedía Jehová. Por este niño oraba. Y el versículo 27, mira lo que dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. El que cree en la oración y conoce la voluntad de Dios y pone a Dios en prioridad y crees en la oración, Dios va a dar lo que Él ha puesto en tu corazón. La necesidad de tener un hijo, y ese hijo iba a ser el que va a influenciar y va a cambiar la situación del pueblo de Dios para volver a la adoración a nuestro Dios. Y la tercera cosa, y con eso ya vamos terminando, dice que esta mujer Ana se compromete con Dios. Alguien que honra a Dios en sus oraciones se compromete en algo, pero muchos nos olvidamos. Decimos: gracias Dios, tú comprendes, cambia la situación, pero algo que Ana tenía claro en su mente es que ella se comprometió con Dios. El versículo 28 lo vamos a leer. Yo pues, ya que había nacido ese hijo, y eso fue el compromiso que hizo al comienzo, yo pues lo dedico también a Jehová. ¿A quién? A su hijito, a Samuel. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Era una mujer de compromiso, una mujer que hace un trato con Dios, si es que eso se puede hacer. Dios le permite, pero ella cumple lo que ofrece. Y dedicó a su hijo para que sirva a Dios. Cuando Dios nos envía como bendición un hijo, ¿para qué cosa crees que nos envía? Tal vez todos no estamos pidiendo o tenemos la necesidad de tener un hijo, pero de repente tenemos una necesidad y Dios nos da. Yo quiero contarte que muchas personas a veces pasamos situaciones de enfermedad. Eso sucede siempre. A veces porque nos descuidamos
o porque hay situaciones que suceden y nos enfermamos y clamamos a Dios, Dios mío, ayúdame y sáname. Y yo te prometo esto. Y cuando somos sanados, la promesa la estás cumpliendo. Tienes un compromiso con Dios. Aquellas personas que piden a Dios un hijo, están consagrando a su hijo a Dios. Porque esta mujer no es simplemente que dijo, yo te lo doy, ya verás qué pasa. Si él no lo hace es mi problema. No. Se encargó de instruir a ese hijo, a Samuel, para que llegue a ser ese hombre de Dios. Y su compromiso fue fiel. Cuando tú tienes una relación con Dios, hace que las cosas que tú te comprometes con Él, cumpliendo su voluntad, te pone en tu corazón. Y ella instruyó al niño. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Y Samuel cumplió esa promesa. Él fue entregado. Esta mujer cumplió esa promesa. Comprometidos con la educación de nuestros hijos. Nosotros estamos comprometidos con la educación de nuestros hijos. Muchas veces invertimos mucho dinero en su formación en el colegio, en su formación universitaria, su formación profesional. Lo mismo estamos haciendo para invertir para que nuestros hijos, de repente no tenemos hijos, pero en nuestras iglesias estamos invirtiendo en la formación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, o simplemente los tenemos como un mueble más en la iglesia, como una carga. Pues una persona de fe como Ana cumple sus compromisos y se prepara y lo instruye al niño, y cuando es el debido momento lo prepara para servir al Señor. ¿Y sabes cuál es la señal que dice ahí? Adoró al Señor. O sea, es una entrega total a Dios. Ana le dio toda la gloria a Dios por las acciones que ella estaba haciendo. Y este hombre, Samuel, cuando llega a ser hombre, no estaba niño ahí, va a cumplir los propósitos de Dios para este pueblo de Dios en medio de dificultades. En medio de dificultades podemos ver que las cosas se están acabando, pero tenemos un Dios que conoce tu necesidad. Entrega tu vida, entrega y recuerda estas 3 características. Pon en prioridad a Dios sobre todas las cosas. Cree en la oración, no solamente orando o hablando, sino meditando en la palabra de Dios para que conozcas su voluntad, y comprométete con Él, y Dios obrará grandemente para tu vida, y eso te va a dar gozo cuando encuentres un hijo o alguien de nuestra iglesia o nosotros mismos estando sirviendo a nuestro Dios en las iglesias, en cualquier lado donde Él te lleve. La gloria de Dios se ve revelado a través, y eso es lo magnífico, que Dios puede utilizar ángeles, puede utilizar diferentes cosas, pero Él utiliza personas para mostrar su gloria, y eso es lo glorioso del Evangelio. Y tú necesitas empezar esto. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que separados de mí nada podemos hacer, dice Jesús. Tú necesitas tener una relación con el Señor. Y te invito en este momento, si algún hermano que nos está escuchando y no está experimentando esas bendiciones de Dios, que no está recibiendo esas respuestas a sus oraciones, yo te invito a que te reconcilies con el Señor y empieces a evaluar tu vida. Dice Pablo en una de las cartas en 2 Corintios, él dice que debemos evaluar para ver si estamos en la fe. Ana tenía fe. ¿Tu fe es similar a la de ella? Donde pones prioridad a Dios. Poner en prioridad a Dios es darle primer lugar en todo, absolutamente en todo. ¿Tienes fe y crees? ¿O solamente tu oración es una oración que pide, pero que no conoce a Dios? La oración que Dios enseña en la Biblia, la oración bíblica, es alguien que habla, Señor, dime, y escucha lo que Dios dice. Y nosotros necesitamos escuchar más, y eso es meditar en la palabra de Dios, y después le pido al Señor qué es lo que yo necesito para poder cumplir su propósito. Y cuando ya empieza a funcionar bien las cosas y empieza a salir y Dios respondió, comprométete a ponerte al servicio de Él. Que tengas un bendecido día. A cada uno de mis hermanos de Tiempo Reformado de Pacífico Radio. Que Dios les bendiga, y vamos a terminar con una oración. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, donde hemos aprendido, Señor, esas características que tú esperas para cumplir tu voluntad. Estamos viviendo en un tiempo de maldad, de corrupción total, Señor. En un momento que estamos atravesando dificultades, esta enfermedad y la pandemia por el COVID-19, Señor. Tantas situaciones posiblemente nos estará faltando el dinero. Sin embargo, Señor, en medio de esa dificultad, Señor, sabemos que tú
sigues obrando. No es que tú sigues obrando y creemos eso, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas y nuestras acciones. Ayúdanos a orar a ti con un corazón contrito y humillado, donde disponemos nuestra prioridad, ponemos nuestra confianza en la oración y creemos y nos comprometemos a servirte, a servir al Dios vivo. Que la gloria y honra sean solamente tuyas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.